Muy bien, buenas tardes. Vamos a ver la guía de función racional. Y para comenzar, una función racional es aquella donde aparece una expresión racional en el cuerpo de la función. Bien, los elementos que forman parte de una función racional son la intersección con el eje Y, o que también llamamos ordenada al origen, las raíces, que son las intersecciones con el eje X, y aparecen dos términos nuevos que se llaman asíntotas, asíntota vertical y asíntota horizontal. Las asíntotas lo que son rectas. A ver, donde tengo acá la definición, acá se las doy. Las asíntotas gráficamente una función es una recta que se extiende indefinidamente a la que se aproxima continuamente la gráfica de una función. Es decir, que la distancia entre las dos tiene que ser 0. La gráfica de la función tiende a acercarse a dicha recta, aunque sin cruzarla nunca. Nunca va a tocarla. Ahora lo vamos a ver en los ejemplos. ¿Bien? Bueno, esos son los elementos de una función. Y acá está cómo vamos a determinar esas asíntotas. Pero ahora vamos a irlo viendo en un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo 1, que hay una función muy sencilla. Numerador x menos 2, denominador x menos 1. Lo primero que hacemos es determinar el dominio. ¿Cómo vamos a determinar el dominio? Van a ser los valores que no me anulen el denominador, porque como esto es una división, el denominador nunca va a poder ser 0, o sea, x menos 1 no puede ser 0. ¿En qué circunstancias x menos 1 va a ser igual a 0? Y bueno, si yo hago un despeje aquí, solamente cuando x sea 1, esta cuentita me daría 0. Entonces, el dominio van a ser cualquier número real menos el 1. Por este motivo, porque si esto vale 1, acá me queda un 0 y no tendría solución en la cuenta. Para encontrar la intersección con el eje Y, o también llamada ordenada al origen, lo que hacemos es reemplazar el valor de x en la función por 0. F de 0 es la ordenada al origen. Entonces resuelvo 0 menos 2, 0 menos 1. Resuelvo esa operación y me da que la ordenada al origen es 2. Recordemos que la ordenada al origen se marca en el eje Y. Para encontrar las raíces de una función, bien, es donde el numerador de la función se iguala a 0. Entonces, como hicimos en el dominio, que igualamos x menos 1 igual a 0, para encontrar las raíces hacemos el numerador, que en este caso es x menos 2, igual a 0. Despejo y me da el valor de la raíz que tenemos acá. Las asíntotas. A ver, vamos a ver. La asíntota vertical, que va a ser una recta vertical, una recta que va a ser paralela al eje Y, ¿sí? Esa va a coincidir con el numerito que yo esté sacando del dominio acá, con la excepción del dominio que haga. Si acá dijimos que el 1 no era parte del dominio, entonces hay una asíntota vertical en dominio, en x igual a 1. Y la asíntota horizontal, como les decía recién, nos vamos a tener que fijar en el grado del polinomio. Si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, la asíntota va a estar en y igual a 0. Si son iguales los grados, voy a tener que hacer una división de coeficientes principales. Y si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, ahí no existe asíntota. Fijémonos en este caso, el grado del numerador es 1 y el grado del denominador también es 1, o sea que son el mismo, son iguales. Entonces lo que tendría que hacer es dividir los coeficientes principales. El coeficiente principal es el que está acá adelante, en este caso hay un 1 y acá también. 1 dividido 1, 1. Es por eso que mi asíntota horizontal también vale 1. ¿Sí? Ahora vamos a ir al gráfico. En el gráfico, ¿qué vamos a marcar? Marcamos la ordenada al origen, que me había dado, la intersección con el eje Y me había dado 2. La marco ahí. Esta es la ordenada al origen. Marcamos la raíz, que la raíz me había dado también 2. Bien. La raíz, recuerden, se marca sobre el eje X. Bien. Marcamos las asíntotas. Las asíntotas, la vertical y la horizontal eran 1. Pero la diferencia es que la vertical se marca así y la horizontal se marca así. Y ambas pasan por el numerito que diga. Acá pasan por el 1 y acá también. Entonces, acá está la asíntota vertical y acá está la asíntota horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que mi gráfica va a estar o por aquí o por aquí. No acá y acá.
Y también de este lado va a pasar o que la gráfica está aquí o que está aquí. Bien, ¿cómo voy a saber dónde va a estar la gráfica? Bueno, lo que dice acá que hagamos es que voy a buscar un valor que pertenezca al intervalo, por ejemplo, algo que pase de este lado y algo que pase de este lado. Por ejemplo, en el intervalo que está de este lado, yo tengo que va desde menos infinito hasta 1, que es mi asíntota. Menos infinito hasta 1. Y el otro intervalo va a ir desde 1 hasta infinito. Voy a buscar un valor que pertenezca a este intervalo. En este caso, por ejemplo, el menos 1. Está acá. Y reemplazo las x por menos 1. Resuelvo y me da que cuando la x vale menos 1, tengo que marcar el punto en el 1,5 de las y. Entonces sería menos 1, fíjense acá, menos 1 de x, 1,5 de y, que estaría por acá. Ahí, ese es el primer punto que saqué de acá. El otro punto, que lo hago con el otro intervalo, elegí el 3. Reemplacé y me dice que cuando la x vale 3, la función vale 0,5 en el eje y. Entonces, en el eje 3 y 0,5. Entonces, con esos dos puntitos, la raíz y ese puntito, yo ya sé que la gráfica va a pasar por ahí. Entonces, si yo sigo cruzando, no puedo pasar para allá, porque acá está la asíntota. La asíntota es como si fuera un espejo, no lo puedo cruzar, un vidrio. Llegué acá, choco. Entonces lo que hago, me acerco, como que lo voy rozando hasta el infinito. Pero nunca lo cruzo. Y lo mismo pasa con la asíntota vertical, nunca la voy a cruzar. En este caso teníamos este punto y este punto, la ordenada al origen y este que habíamos encontrado. Entonces pasa lo mismo. Los 1, me acerco a la asíntota, me acerco, nunca la cruzo. Y lo mismo sobre la asíntota horizontal, nunca la cruzo. Y ahí estaría graficada mi función racional. Bien, acá tenemos otro ejemplo. Fíjense qué pasa acá de diferente. Para encontrar los valores del dominio, vieron que nosotros aquí, ¿qué hicimos? ¿Dónde lo dejé? Bueno. En este ejemplo lo que hicimos es hacer x menos 1, el denominador, igual a 0. Bien, en el caso que tenemos acá, si yo hago x cuadrado más 5x igual a 0, eso me genera una ecuación de segundo grado, no la puedo resolver tan fácilmente. ¿Cómo resolvemos las ecuaciones de segundo grado? Con la formulita resolvente, que es esta fórmula. Bien, entonces a vale 1, b vale 5 y c, como no hay, vale 0. Lo reemplazo en la fórmula y obtengo dos valores, 0 y menos 5. Quiere decir que el dominio de mi función van a ser todos los números reales menos el 0 y menos el menos 5. ¿Por qué? Porque acá si yo reemplazo esta x por 0, esto me va a dar 0 y no me puede dar 0 el denominador. Y si la reemplazo por menos 5, también va a pasar lo mismo. Acá me va a quedar 25 y acá me va a quedar menos 25, entonces me va a dar 0. No puede ser ni 0 ni menos 5. La ordenada al origen era reemplazando, recuerden, por 0 las x. Entonces sería 3 sobre 0. Entonces no va a haber ordenada al origen. ¿Esto qué significa? Que el gráfico no va a cortar al eje y en este ejemplo. Ya vamos a ver cómo lo vamos a graficar. Las raíces. Las raíces son los que anulan el numerador. No puedo hacer 3 igual a 0. ¿Sí? Es absurdo. Por lo tanto, tampoco existen raíces en este ejercicio. Asíntotas verticales, tengo estas dos, que las saqué acá, 0 y menos 5. Y asíntotas horizontales, veamos, el grado del numerador es 0. El grado del denominador es 2. Fíjense, si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, hay asíntota en y igual a 0. O sea que tengo una asíntota en y igual a 0. Me quedan entonces, marcamos, fíjense acá. Marco las dos asíntotas en el 0 y en el menos 5. Y marco la asíntota horizontal en y igual a 0. Ahora, para poder graficar, tengo tres intervalos. Este y este.
Vamos a ver qué pasa en este primer intervalo. Busco cualquier valor que pertenezca a esta parte. Por ejemplo, acá fíjense el menos 7 que está acá. Resuelvo y me da que es 0,2. Entonces yo marco cuando x vale menos 7 es 0,2 ahí. Bien, entonces yo ya sé que la gráfica va a ir por allá arriba, porque no puede pasar de la asíntota para abajo ni de la asíntota para allá. En este segundo intervalo lo mismo, busco un valor, por ejemplo el menos 2. Resuelvo y me da 0,5 negativo. El menos 2 está acá. 0,5 negativo más o menos acá. Fíjense, ahí haría un punto, entonces el gráfico va a ir así. Porque no puede pasar ni para allá, ni para allá, ni para arriba. Así que es una vueltita. Y esto sigue para abajo. Y lo mismo con el último intervalo, donde busqué el valor para 3. Resolví y me dio 0,125 positivo. Entonces, quiere decir que está bien pegadito acá, pero acuérdense, nunca cruza y nunca cruza. Bien. Y por último, el ejemplo 3, que está aquí. Exactamente lo mismo. En el denominador, fíjense, también tuve que buscar el dominio con la fórmula resolvente. La ordenada al origen era poniendo en 0, me va a quedar 0 sobre menos 3, que es 0. Las raíces, igualo el numerador a 0 y también lo vas a resolver con la fórmula resolvente. O sea, este es uno de los más difíciles. Asíntotas verticales, 1 y menos 3. Asíntotas horizontales, a ver, el grado del numerador es 2 y el grado del denominador es 2. Según lo que habíamos visto, si los grados son iguales, divido los coeficientes principales. O sea que divido menos 3 y acá adelante hay un 1. Entonces si yo hago menos 3 dividido 1, me da menos 3, que es la asíntota horizontal. Y así me va a quedar el gráfico. Marco las asíntotas y hago los intervalos para ver por dónde va a ir mi gráfica. ¿Ok? Es siempre lo mismo, chicos. Bien. Entonces con eso ya pueden resolver el trabajo práctico. Recuerden que el dominio es igualando el denominador a 0. Asíntota horizontal, me tengo que fijar en este cuadrito. Asíntota vertical, generalmente es lo que saqué del dominio. Bien. Vamos acá, lo mismo, dominio, asíntota vertical, horizontal, las raíces recuerden que las encontramos igualando el numerador a 0, ordenada al origen, reemplazando todas las x de la función por 0 y resuelvo, y acá que dice la función cuando x vale 3, esto quiere decir que yo tengo que reemplazar las x por el 3, ¿bien? Acá es exactamente lo mismo, acá voy a reemplazar las x por menos 3, así entre paréntesis porque es negativo. Bueno, y así van a ir haciendo todo. Cualquier duda, estamos en contacto.